¿Cómo vamos, mi gente querida? Bienvenidos al podcast Frecuencia Oculta. Este es el primer programa. A ver, les pongo en contexto. Este es un podcast no habitual, no común, como la mayoría de podcasts tratan de noticias, de temas actuales, de moda, de música. Este no. Como lo dice el nombre, Frecuencia Oculta, pues aquí vamos a tratar temas fuera de lo normal, fuera de lo común. Se podría decir temas paranormales, pero no tanto paranormales porque hay temas como el experimento de la doble rendija. Para que los que no saben, se trata de bombardear átomos a ciertas partes y pues cuando una cámara está viendo el experimento, los átomos se comportan de una forma, pero cuando nadie está viendo, se comportan de otra forma. ¿Qué significa esto? Que los átomos actúan de una forma u otra dependiendo del observador. Si se observa, ocurre algo. Si no se observa, ocurre otra cosa. Entonces, esto es científicamente comprobado, ¿no? O sea que si es que nos vamos a ese tema, se podría decir en un 99% que nosotros, yo que me encuentro aquí, tú que estás detrás de las pantallas, las personas en general, todo este mundo, las ciudades, los animales, o sea, todo puede ser una simulación de computadora y es lo más seguro. Inclusive los científicos más grandes de la historia y los científicos actuales creen que vivimos en una simulación. Sí, aunque no lo crean, es verdad. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con historias verdaderas que les pasaron a los integrantes de este podcast y también que pasaron a personas de este mundo, pero que fueron comprobadas, ¿verdad? Así que el día de hoy, 3 historias interesantes los van a relatar Luis Parra, en lo que es Alexander Merino y Kevin Túqueres, que son integrantes de este podcast, y el presentador que soy su humilde servidor, Diego Traves. Entonces, bienvenidos a Frecuencia Oculta, este podcast que cambiará su punto de vista, que les cambiará la forma de ver este mundo y que a la larga les cambiará la vida. Primer programa, bienvenidos y vamos con las historias. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde el lugar que te encuentres observando este podcast. Mi nombre es Eduardo Parra y gracias a Diego en Frecuencia Oculta, pues donde vamos a hablar sobre este capítulo sobre leyendas urbanas, actividad paranormal, mitos o verdades. Pues en este momento traigo lo que es un caso real que se dio en un lugar de Colombia. Antes de entrar en materia, debo dar a conocer qué son las experiencias extracorpóreas. Se dice que es un fenómeno en que una persona siente que su conciencia se separa de su cuerpo y durante este estado la persona puede sentirse como que está flotando fuera de su cuerpo, observar desde otra perspectiva externa o percibir el entorno sin usar los sentidos físicos. Un ejemplo de esta perspectiva extracorpórea se dice que es el ECM, en sus siglas que quiere decir experiencia cercana a la muerte. Pues es donde una persona sufre un paro cardíaco, puede relatar haber visto a los médicos trabajando sobre su cuerpo, haber atravesado un túnel de luz o haber sentido paz profunda. Pues vamos a hablar de Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel? Es un mecánico humilde que vivía en un barrio popular de Medellín. Pues él, en una actividad un día normal, se encontraba trabajando, donde llegó un camión para que él lo revisara. Donde el señor que operaba lo que es esta grúa, no se da cuenta que le pone lo que es el freno de mano, ni pone las trancas, evitando todo tema de seguridad. Eso ocasiona que el camión empiece a deslizarse y se dirija hacia donde se encontraba Miguel Ángel. Miguel Ángel, como estaba concentrado en su trabajo, en el vehículo, lo que tenía que hacer o resolver, pues en un giro de su cabeza logra ver con su rabito del ojo, alcanza a mirar que algo se acerca, que algo se aproxima. Pudo reaccionar en breves instantes, se movió por ahí unos centímetros, pero el camión logró atraparlo. Se venía comprimiendo en la parte de su brazo, de su hombro y costilla. Él relata y dice que escuchaba claramente cómo los huesos de su cuerpo empezaban a tronar. En su desesperación, él sentía que ya se desmayaba. Gritaba de dolor. La gente que estaba a su entorno empezó a retirar el camión. Y bueno, en eso las personas empezaron a llevarle a que lo atendieran
urgentemente a un lugar, que eso es un caso real, ¿no? Hay registro en el hospital San Vicente Paúl. Ahí el señor llega y de lo mal que estaba, recibe la noticia que el doctor le dice: Miguel Ángel, te tengo que dar la mala noticia, que tú no vas a poder conservar tu brazo. Que si no te lo amputo ya y tú me das tu autorización, pues tú vas a morir. Dice: yo prefiero la muerte, dice Miguel Ángel, antes que quedarme sin mi brazo, sin mi mano. Entonces, el doctor, ¿qué es lo que hizo? Procedió a inyectarle, entró en lo que es, perdió la conciencia. Y ahí es donde empieza la narrativa de Miguel Ángel. Dice que él ve que su cuerpo o su alma empieza a flotar, que hacia arriba mira y encontraba una luz. Y él, en esa curiosidad, se acerca hacia esa luz. Y ahí dice que le esperaba lo que es un ser de luz. Ya no sé si han escuchado antiguamente personas que dicen: puede ser Jesús, puede ser un ángel, puede ser un familiar que te está esperando para poderte guiar. Y él llega hasta donde está este ser de luz. Pero inexplicablemente, dice, este ser de luz estaba en una moto. Y yo ya me encontraba también en una moto. Y me dice: vamos, te llevo. Y él entonces se sube a la moto y dice: el ser de luz le dice: mira, tenemos que llegar hacia allá, hacia la punta. ¿Sí? Porque mira hacia abajo es donde están todas las personas malas que han cometido pecados. Ahí están. Entonces yo tengo que llevarte allá para que lo conozcas y eso. Y él empieza a seguirlo y empieza a notar cómo va cambiando varios entornos, abajo el fuego, hacia arriba todo claridad. Y dice que ya llegaron a la punta. Y cuando este ser de luz le dice: mira, yo voy a tener que pedirte un favor. ¿Sí? Porque ahorita mismo yo me encuentro como en un purgatorio. ¿Sí? Y necesito un favor tuyo. Porque tú vas a vivir, tú vas a regresar a la vida. ¿Sí? Entonces, cuando tú regreses, necesito que me hagas este favor y yo te cumpliré el deseo que tú quieres. Y dice: mira para allá. Y Miguel Ángel es que regresa y mira, dice: sí. Dice: qué raro, dice, veo una camioneta, último modelo, grande, elegante. Dice, pero yo qué voy a hacer con eso, igual no tengo el brazo, si regrese y no voy a poder, ¿cómo voy a arreglar algo aquí, si sabiendo que no voy a tener allá? Dice: mira idiota, ese es la placa. Y mientras lo decía, este ser de luz empieza lo que es a dar forma. Se le empieza a notar lo que es el cabello, se le empieza a notar lo que es el bigote y en su camisa. ¿Sí? Y en él, en su relato, ¿no?, de Miguel Ángel, que regresa a ver, como lo dijo, él dice que pudo reconocer, y quién era ese ser de luz era Pablo Escobar. Y se sorprende. Y dice: grábate esa placa. Y dice: bueno, está bien, yo me voy a grabar. Porque él sabía quién era y lo reconoció y se quedó impactado. Entonces, hasta donde él recuerda, y los doctores empezaron lo que es a atender sus signos vitales. Y le dice, cuando ya se recuperó, y le dice: no tenemos una explicación científica para nosotros saber y explicarte a ti de por qué regresaste a la vida y ya no tienes ninguna secuela de tu brazo, de tu hombro. Es un milagro. Y entonces Miguel Ángel recuerda y dice: no, le entró una gran devoción lo que es a Pablo Escobar, que es lo que hizo, ir a visitar a su tumba, le llegó, empezó a rezarle, empezó a darle lo que él había dicho, un agradecimiento por regresar a la vida, y que bueno, eso pensaba que era nomás un regalo y ya. Pero como que por ahí se acuerda en ese trance que él estaba y dice: no, pues a mí me dio lo que es una información, unos dígitos.
voy a usar esos dígitos. Va y se compra lo que es el loto. Y bueno, sale favorecido. Y se ganó. Y esto no lo digo yo. Esto está claramente registrado como caso real, ¿sí? En sus libros, en su narrativa, quien hizo toda esta investigación es un señor bien reconocido de nombre Daniel Cruz, ¿sí? Y si no me creen, pues vayan, busquen, encuentren este libro que se llama Pablo Escobar y el patrón de la brujería. Ahí lo pueden encontrar. Eso ha sido todo y ya nos volveremos a ver con otra historia. Puede ser de un lugar donde yo me encuentro, pero sí ya me daré el trabajo de investigar. Que pasen bien. Gracias, Diego. Hasta luego. ¿Qué tal, chicos? Y Diego, muchas gracias por este espacio, este tiempo. Literalmente muchas cosas paranormales ocurren a nuestro alrededor y pocas veces nos damos cuenta de esto. Una vez más, pues, poder compartir en frecuencia oculta estos sucesos inexplicables que ocurren cada día. Por ejemplo, permíteme compartirles en Guayas, al norte, muy al norte, en el cantón Nodol, existió, esto es por 1990, 90 y algo. En los 90 existió una niña de aproximadamente unos 9 años, familia campesina, donde sucedieron cosas que no se podían explicar con la lógica. Realmente en este cantón una familia reportó que su hija de 9 años, María del Carmen, había comenzado a tener y a pasar sucesos inexplicables. Todo empezó cuando una vecinita le regaló una medalla como un regalo muy especial, donde le dijo que lo cuide mucho porque este le iba a proteger, este le iba a ayudar. Desde ese momento muchas cosas no fueron iguales, cambiaron. En una ocasión la niñita asegura haber visto a una mujer vestida de blanca parada frente a ella, que le daba mensajes, le proporcionaba información de cosas que habían pasado en el pasado y cosas que iban a suceder en el futuro. Esto es real, esto pasó en los periódicos locales de la situación. Por ejemplo, una de las cosas que alarmaron a la comunidad fue el hecho de que predijo la enfermedad de una vecina, que iba a tener una enfermedad muy, muy grave, lo cual a las 2 semanas sucedió. Le dio una fiebre intensa que terminó en el hospital y fue trágica la situación. Como por ejemplo, dio información de familiares que habían muerto hace mucho tiempo, que ella nunca había escuchado, nunca conoció, pero los del sector sabían. Y ella pudo decir los detalles de los sucesos con muchas especificaciones. Así que muchos testigos dijeron haber visto en el cuarto de ella una luz intensa mientras ella dormía. Situaciones como que pasaba esto, escuchaban pasos, iban los padres a la habitación y de repente ella estaba en las puertas de la iglesia durmiendo. Se había transportado de lugar a lugar sin una explicación alguna. Los padres preocupados le hicieron ver con los médicos, tuvieron los exámenes, el cura, el párroco del sitio, intervinieron, hicieron una intervención pastoral en el lugar para poder determinar qué estaba sucediendo. La niña estaba sana, no había una enfermedad de por medio. Simplemente estos hechos eran inexplicables. Simplemente no se podía entender cómo ella podía padecer estas situaciones. Con el pasar del tiempo, la niña creció. Esto conmocionó mucho a la comunidad de la época, la comunidad guayaquileña. Incluso la arquidiócesis de Guayaquil tomó asunto en el lugar. Los médicos, al ver esta situación, lo único que dijeron que eran trances lúcidos que tenía la niña, pero no podían explicar más allá. Bueno, con el tiempo ella creció, se cree que está recibiendo, ella es una mujer religiosa, laica, consagrada, pero nunca volvieron a hablar del tema. Hasta hoy no existe ninguna explicación para poder, ni médica ni científica, sobre estos hechos. Y eso es increíble, chicos, porque sucede y permítanme contarles rápidamente. Estamos rodeados de cosas paranormales. Existen entes no videntes o no visibles a nuestros ojos que interactúan
en este medio ambiente, en el cosmos, por así decirlo. Yo tenía unos 8 o 9 años cuando estaba en la parte trasera de mi casa. Era de noche, estaba oscuro. Yo salía a la medianoche, siempre iba al baño, y en las casas poco rurales teníamos la casita a un lado y el baño en la parte del fondo. Yo salí, inmediatamente sentí escalofríos porque sentía que algo me estaba viendo. Era inexplicable, como esta niña. Algo pasaba, algo estaba allí. Así que caminé con un poco de temor, pero iba al baño. Cuando me paré en el lavado, donde se lava las manos y esto, sentí la presencia de algo detrás de mí parado. Estaba oscuro, los focos de la calle no estaban alumbrando, los focos estaban muy bajitos, y cuando regresé a ver, no miré la cara, pero sí miré una figura parada frente a mí, hacia unos metros, solamente parada, sin moverse, estática. Me miraba y sentía que algo me estaba observando. Inmediatamente salí corriendo del lugar, avisé a mis padres, pero no había nada cuando ellos miraron. No lo puedo explicar, pero sí lo sentí, claramente. Cosas paranormales suceden cada día. Eso es, muchachos, y ¿qué le podemos dar? ¿Qué explicación tenemos ante esto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Kevin Túquerres y, bueno, ¿qué opino yo respecto a temas o eventos paranormales? Bueno, para mí estos se pueden transmitir o definir como energías. ¿A qué me refiero con energías? Bueno, digamos, cuando una persona te cae mal o yo que sé, te cae bien, nosotros siempre le vamos como a desear el bien o el mal. Esto se puede decir que es la energía que yo quiero transmitir hacia esa persona. Entonces, me gusta relacionar esto de las energías con una fórmula muy famosa del científico Einstein, que es E es igual a m por c al cuadrado. Cada una de estas significa algo. E es energía, m es masa, c es velocidad de la luz y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta fórmula? Esta fórmula nos quiere decir que la energía se puede convertir en masa y la masa se puede convertir en energía. Entonces, si relacionamos esto, es una deducción propia. Que sea verdad o no, eso no lo sé. Por ejemplo, si nosotros demandamos energías positivas o negativas, esas energías que nosotros emanamos, por decirlo de alguna manera, se convierten en algo que bien puede afectar o beneficiar a quien yo estoy mandando esa energía. Es muy común cuando vamos a visitar, o simplemente cuando ves una casa, no sé, vieja o muy antigua, que decimos siento energía pesada o se siente pesado. Entonces para mí eso es como decir solo simplemente energías, así de simple. Pero creo que en este universo hay muchas cosas sin explicar, entonces los eventos paranormales son uno de ellos, ya que en lo personal a mí me han pasado, no recuerdo bien si en el pasado me hayan sucedido más, pero hay uno en especial que sí recuerdo muy bien. Y es cuando yo estaba en casa de mis tíos. Nosotros salimos a comprar y mis primos se habían ido a la casa de mi bisabuelita. La casa de mi bisabuelita está a unas 2 casas de la casa de mi tía. Entonces nosotros regresamos a la casa después de haber ido a comprar. Y ya nos sentamos y por la ventana que apunta a la calle vimos como una sombra negra pasa corriendo y ¡pa! Se abre la puerta de golpe. Mi tía tan lo vio y no supimos cómo explicarlo hasta que mi abuelita llegó en la tarde y nos dijo que quizás el muertito que cuida la casa simplemente regresó. Entonces es una costumbre de unos barrios pequeños en Machachi tener huesitos de muerto para que cuiden la casa, o es como los abuelitos creen que ellos van a cuidar la casa. Se los guarda en funditas en la puerta de la casa o en un cuarto que nadie vaya a entrar.
Entonces, se dice que cuando la casa está vacía, el muertito puede hacer ruido para que las personas piensen que hay alguien en la casa. Sin embargo, si el muertito ve que hay niños, el muertito se irá con los niños acompañándoles. Entonces, se supone que esa almita, o no sé cómo decirlo, al ver que nosotros ya llegamos a la casa, se había ido con mis primos. Y como vio que alguien entró a la casa, bajó corriendo inmediatamente a ver quién era o simplemente a volver a su lugar. Esa fue una experiencia muy rara, la verdad. La verdad no me asusté, pero fue muy rara, ya que la presencié yo y mi tía en ese entonces. Entonces, eso es un evento bastante inexplicable para mí, por así decirlo. Sin embargo, también he escuchado otra historia. Bueno, esta no es mi historia, esta es de mi mamá. Yo vivía por otro barrio, a unos 20 minutos de aquí, de donde vivo actualmente. Y pues, en la casa en la que vivía eran 3 dormitorios. Y tenías que entrar por el primer dormitorio para llegar al cuarto general, en donde mi mamá dormía. Y pues, justo en el medio, en ese cuarto, siempre se sentía una energía media pesada. Pero bueno, mi mamá me cuenta que cuando estaba a punto de acostarse a dormir, no, mejor dicho, cuando estaba a punto de dormir, ella sintió que alguien o algo se sentó en el borde de la cama. Ella se levanta a ver qué es lo que era y solo puede ver algo negro con una cabeza redonda, así lo describió ella. Y esa cosa simplemente se empezó a arrastrar hacia ella. Y por decirlo de algún modo, esa cosa le tushpó o le chocó cabeza con cabeza. Y le dejó a mi madre inconsciente. Después de que mi madre recobró la conciencia, tenía un chichón aquí, justo aquí, donde le había golpeado esa cosa. Y 2 semanas después nos mudamos de casa. Entonces creo que esas son unas de las experiencias paranormales que yo he escuchado en mi casa o en mis alrededores y también que yo experimenté. Entonces, muchas gracias por escucharlo y continuemos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el primer programa de Frecuencia Oculta. Estas historias que hemos visto el día de hoy, que han sido relatadas por integrantes de este podcast, espero que haya llenado sus expectativas, espero que les haya sorprendido y también quiero decirles que sí, seguramente, porque muchas de estas cosas que escuchamos en estas historias, muchas han pasado también a un porcentaje alto de la población del mundo. Entonces estoy seguro que muchos de ustedes que vieron este capítulo van a decir, a mi vecino le pasó, a mi mamá le pasó, o a un conocido le pasó, alguna vez me contaron que pasó, o yo mismo alguna vez me pasó esta cosa que es interesante y que mucho tiene que ver con lo que acabo de escuchar en estos videos. Entonces estamos viendo que estas cosas están pasando más, se podría decir, no como antes que de vez en cuando se tenía este tipo de historias, pero hoy estamos teniendo mucho más seguidas. Puede ser que algo grande esté por pasar o puede ser que estemos cerca de salir de esta simulación si vivimos en una simulación. Lo que pasa es que hay tantas teorías, pero que tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, estamos escuchando que se acerca una nave, que puede ser nave nodriza a lo que es el mundo y puede llegar en noviembre. Y quién sabe, ¿no? Que sea verdad o no sea verdad, el tiempo lo dirá. Pero hay muchas cosas que está a la vista de todos nosotros que no tienen explicación, pero si lo ponemos a analizar, como el experimento de la doble rendija que les dije al inicio, que posiblemente vivimos en una simulación. Otros temas hay que se hicieron súper virales con lo que salió con no sé si ustedes conocen a estos científicos, entre comillas, porque muchos no les catalogan científicos, que es Mr. Tartaria y Mickey Mouse empíricos, que salieron más como de broma, pero se hicieron virales en todo el mundo.
y que tratan temas como la Tierra plana, que no se fue a la Luna, que las películas mandan pistas de cosas que van a pasar o de cosas que nos dicen cómo tienen dominado este mundo o cómo tienen controlado a las personas. O sea, hay un sinfín de temas a tratar que son súper interesantes y que en este podcast lo vamos a tratar. Así que, gente, esto fue Frecuencia Oculta. Espero que les haya gustado el primer programa. Y ojo, recuerden que estamos empezando, no tenemos seguidores aún. Así que si vieron este podcast, si les gustó, espero que den un buen like, comenten. Si tienen ustedes historias para contar, pues díganlo, lo mandan al correo electrónico y lo publicamos aquí en el podcast para que la gente también pueda escuchar su historia. No se olviden de darle like, dejar los comentarios y suscribirse. Y nada más, gente, es gratis. Hasta el próximo capítulo de Frecuencia Oculta. Gracias a todos los integrantes que compartieron los videos. Y bueno, muchas gracias a todos. Bye.